Entonces, les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo en el Salmo 32. Salmo 32. Como dije al principio, este es uno de los 7 salmos de arrepentimiento o salmos de penitencia o salmos de lamentación. Queremos entender qué es el quebrantamiento, el arrepentimiento, la fe verdadera. En el Salmo 6, que estudiamos la última vez, aprendimos que antes del arrepentimiento viene el quebrantamiento. Es decir, nos damos cuenta cuán lejos hemos caído y qué tan bajo hemos caído, y eso trae vergüenza. Eso nos lleva al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero, al ver la miseria de nuestro corazón, el arrepentimiento verdadero nos lleva a la fe en Cristo. Esa es la marca de un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es producido por un quebrantamiento, por un conocimiento de la palabra. El arrepentimiento verdadero no solamente se lamenta su pecado, sino que busca la solución de su pecado. Es decir, va a la fe en Cristo. No se queda a medio camino, no es un aborto. Va hasta el final y da a luz la fe y una vida transformada. Es decir, que al ser confrontados nosotros con la ley de Dios, allí es que podemos ver nuestra maldad. Pero ese mismo mandamiento santo que me acusa, que descubre mi pecado, es el mismo que me hace clamar, gritar, exclamar, buscando un Salvador. Y ese mismo mandamiento me lleva a Cristo Jesús. Allí es donde escuchamos la voz de nuestro Salvador. En la palabra de Dios nos llama: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, porque en mí encontrarán descanso para sus almas. Hoy hablaremos de otra parte integral del arrepentimiento verdadero. Es la confesión de nuestros pecados. El arrepentimiento verdadero no es hipócrita, no esconde, no pretende, confiesa, se expone, abre su corazón, así como está. Pero como todo lo que hace el hombre está corrompido, también queremos nosotros saber qué significa una confesión verdadera. Pudiera ser una confesión falsa, como puede haber un quebrantamiento falso, puede haber un arrepentimiento falso y una fe falsa. En Isaías 29:13 dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el temor que profesan es producido solamente por mandamientos de hombres. Se han aprendido algunas reglas y mandamientos, y ese temor es falso. Y el arrepentimiento es falso, y el quebrantamiento es falso, y la fe es falsa. Pero la confesión que produce el temor verdadero es causado por un conocimiento verdadero de la ley y los mandamientos de Dios. La confesión que produce el temor del hombre es una confesión falsa. Descansa porque ha dicho algunas cosas, pero esconde aquellas que son vergonzosas. ¿Cómo podrás confesarle a otro hombre aquellos pecados secretos de los que tú mismo te avergüenzas? Deuteronomio 18:22 nos llama a no tenerle temor a estos hombres, que nos enseñan el temor, pero con mandamientos humanos. Dice que hablan en el nombre del Señor, pero el Señor no les ha dado palabra. Hablan con presunción, presumen, prepotentes. Dice: no tengas temor de ellos, Deuteronomio 18:22. Entonces, para confesar nuestro pecado, tenemos primero que saber qué es lo que Dios considera pecado, cómo ve Dios el pecado
y qué solución nos ofrece para resolver la maldición de nuestro pecado. De esto vamos a hablar en el Salmo 32. En primer lugar, veremos qué es el pecado y cómo lo ve Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de qué hace Dios cuando nosotros nos acercamos y confesamos nuestro pecado de acuerdo a la Biblia. Y en el tercer lugar vamos a ver un llamado y una advertencia para los que viven ignorando o rehusando estas verdades. Veamos primero entonces la descripción del pecado, luego veremos la redención del pecado y luego veremos la maldición del pecado. Vaya conmigo allí al Salmo 32 y vamos a leerlo de esta manera. En primer lugar, vamos a leer los versículos 1 y 2 y vamos a ver tres descripciones del pecado y luego vamos a ver tres descripciones de lo que hace Dios con el pecado de aquel que lo confiesa. Es decir, el versículo 1 y 2 es la guía para el resto del sermón, el resto del salmo. En el versículo 6 vuelve a repetir, este es el pecador confesando su pecado, y luego el versículo 6 hace una pausa y vuelve a repetir al pecador confesando su pecado y luego la confianza que tiene en lo que Dios hará por él al confesar su pecado. En el primer lugar, veamos entonces los versículos 1 y 2. Tres descripciones del pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Transgresión, pecado, iniquidad. Todo esto lo describe la palabra engaño. Es un corazón engañado. Un corazón engañado que transgrede la ley de Dios. Un corazón engañado que peca y un corazón engañado que hay o que tiene iniquidad. Veamos tres cosas que el Señor hace con aquel que confiesa su pecado. Dice el Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el varón aquel cuyo pecado es cubierto. Y bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado e iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La primera parte entonces es el salmista confesando su pecado, versículos 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Ves que lo que causa el gemir en el salmista es la mano de Dios prensándolo, oprimiéndolo, enseñándole y mostrándole su pecado, su iniquidad, su transgresión, su impiedad? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor en sequedades de verano. El 5 entonces confiesa otra vez su pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso es lo que encontró el salmista al confesar su pecado. Del versículo 6, 7, 8. Dice, por esto, es decir, porque él ha causado una angustia a causa de mi pecado, porque vine a él y lo encontré. Es un Dios lleno de misericordia, como vimos en el Salmo 107. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y luego una advertencia, un llamado. Primero un llamado. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y una advertencia, muchos dolores habrá para el impío y una promesa más para el que espera en el Señor. A este lo rodea la misericordia. Alégrense ustedes, gócense en el Señor.
justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a predicar entonces la descripción del pecado, la redención del pecado y la maldición del pecado. Gracias, Padre, otra vez por tu palabra. Reconocemos entonces nuestra insuficiencia, pero Señor, podemos ver sabiduría en ella, en estas sabias palabras que hacen sabio al sencillo, que traen luz al alma. Rogamos, pues, Padre, que esta guerra que peleamos esta mañana, entonces sea hecha en el poder de tu Espíritu Santo, porque será una guerra exponerla, y será una guerra escucharla, y será una guerra, una batalla para cada mente y corazón, rechazarla o aceptarla y someterse a ella. Todo esto, Padre, para todo esto somos insuficientes. Yo solamente puedo alcanzar el oído, pero tu Espíritu Santo puede alcanzar el corazón. Rogamos, Padre, que tú lo hagas así. Por favor, Señor, en esta mañana, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos haga más como Cristo, y aquellos que todavía no vienen, Padre, abra sus ojos a la necesidad urgente de venir humillados a ti. Porque para todo esto, ¿quién es suficiente? Tú nos haces, Señor, tú nos capacitas. Pues nos acercamos con confianza. Tu palabra, enséñanos. Somos tus siervos. Habla, Padre, y nosotros escuchamos. Ayúdanos, pues, a ser hijos obedientes. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, veamos en primer lugar la descripción del pecado. La descripción del pecado en el versículo 1 y 2 es descrita de tres maneras: transgresión, y luego la palabra más común, pecado, y luego por último, iniquidad. Ahora, todos estos son términos para describir nuestra desobediencia a Dios. Es decir, hay infinidad de adjetivos para describir nuestra propia maldad. Es muchas las palabras que Dios nos da para enseñarnos que somos malos. Se dice que entre más importante sea algún asunto, se necesitan más definiciones para describirla. Y hay abundancia de palabras entonces para describir nuestra rebelión contra Dios. Veamos, ¿qué es la transgresión? La idea básica de transgresión es cruzar los límites establecidos. Del latín trans, cruzar, y luego gredi, que significa ir, cruzar la línea, cruzar el mandamiento, traspasar la ley. Transgénero, cruzar el género, volverse de otro género. Jueces 2:20 dice así: la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz. Traspasar, esa es la palabra transgresión. Isaías 24:15. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno, sempiterno. Cuando vemos nuestros países hundidos en la corrupción, no tenga duda que es porque han olvidado la ley de Dios y han torcido la ley de Dios y han violado todos los mandamientos de Dios. Santiago 2:9 dice así: todo aquel que comete pecado traspasa la ley, infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios nos ha dado su ley. Dios nos ha dado sus mandamientos y nosotros hemos quebrantado cada uno de ellos. La ley de la que hablamos aquí no es cualquier ley, porque estamos siendo advertidos de mandamientos de hombres. A estos no debemos someternos. Pero lo que hablamos aquí es de la ley de Dios, de los mandamientos. Un hombre no puede violar impunemente la ley de Dios. El pecado entonces consiste en no conformarse a esta ley de Dios. Y algo más, hermanos, esta ley de Dios está afuera del hombre, por encima del hombre,
es enteramente independiente de la razón o de la voluntad del hombre. Es decir, que no podemos inventar nuevos mandamientos. No podemos alterar los que están establecidos. Tenemos que escuchar la ley de Dios para saber cómo es que yo la he transgredido, cómo es que yo la he traspasado y rogar a Dios que yo me pueda someter a esto. Ahora, si la razón del hombre o el entendimiento del hombre que están pervertidos determinan que lo que es malo por naturaleza ahora es bueno, mis hermanos, la ley de Dios sigue siendo santa, perfecta, inmutable. Su autoridad no cambia. La ley de Dios se mantiene perfecta y santa, se mantiene única, no cambia. Si todo el mundo rechaza la ley de Dios, el mandamiento sigue siendo fiel, inmutable. Es decir, si los hombres como sociedad adoptan leyes impías, la ley de Dios sigue siendo la que los acusa. La ley de Dios entonces se mantiene. Los mandamientos de los hombres tienen esta marca. Cualquiera los alcanza. Como les he dicho yo algunas veces, la primera vez que me puse corbata para predicar, porque era un requisito de la iglesia a la que yo asistía, esas fueron mis primeras palabras. Cualquier hipócrita se pone corbata para predicar. Los mandamientos de los hombres son alcanzables. Vístete de esta forma, no comas esto, no vayas acá. Eso cualquiera lo hace. Pero ¿qué pasa con estos mandamientos de los hombres cuando son alcanzables por la congregación? Calma la conciencia y esconde aquellos pecados secretos de los que tú sabes que eres culpable y tu conciencia deja de acusarte. Y ese es el peligro, porque entonces tendrás un quebrantamiento falso, un arrepentimiento falso, una confesión falsa y al último te encontrarás que eres un creyente falso. Mis hermanos, tanto que alguien dijo, me he arrepentido y he confesado mi pecado de no haber usado corbata los últimos 3 días. Imagínate el grado de engaño en el corazón este. Les voy a decir algo más serio todavía. Se arrepintió de no haber leído la Biblia 3 horas diarias. Como un fariseo. Ese es arrepentimiento falso. Es un mandamiento de hombres. Ahora, que tenemos que leer la Biblia, sí la tenemos que leer, mis hermanos. Pero no es pecado que la leas 1 hora o 2 o 3. Los falsos maestros hacen esto. Cautivan, manipulan con sus propias leyes. Y tanto ellos como los que los siguen están condenados. La ley de Dios se mantiene inmutable, se mantiene autoritativa y se mantiene perfecta y santa. Los mandamientos de Dios, nadie los puede alcanzar. Dar la medida, es decir, dar la medida perfecta que demanda el mandamiento. Y aquí tenemos la definición de la segunda palabra para describir la maldad del hombre. La primera adjetivo fue cruzar, cruzar el límite, traspasar el límite. La segunda palabra es no dar en el blanco, quedarte corto de aquello que Dios demanda. La idea básica entonces es no dar en el blanco el pecado. Romanos 3:23 en la Biblia de las Américas dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan la gloria de Dios. No es un 99% que tenemos que creer. Es un 100%, 99% no te alcanza. Es solamente en Cristo. Es solamente en Cristo que puedes estar seguro. Este es nuestro problema, mis hermanos. Dios es santo y nosotros no. Dios es perfecto, nosotros no. Y este es el evangelio, que Cristo vino a salvar pecadores. Hombres, mujeres y niños que puedan reconocer su pecado, que puedan conocer, que lloren, que confiesan su pecado, que claman a Dios por su salvación, que pueden ver por primera vez el alcance de su maldad.
La teología sistemática de Charles Hodge define el pecado así. Y dice, la Biblia enseña no solo que el pecado es un mal específico, que tiene relación con la ley de Dios, que esa ley es la naturaleza y la voluntad de Dios y condena todas las formas y grados de mal moral, sino también que la naturaleza formal del pecado, escuche bien, es la falta de conformidad con la ley divina. El pecado, mis hermanos, no solamente es hacer lo malo, es que no nos conformamos en ninguna manera. La falta de conformidad con la ley divina que constituye el pecado, escucha bien, es la falta de una naturaleza moral comparada con la naturaleza de Dios, de la naturaleza creada con la naturaleza infinitamente santa, que por necesidad no es solo la suma, sino la norma de toda excelencia. Aquí está el pecado. No somos como Dios. Como lo contrario de la razón es la necedad, lo opuesto de la sabiduría es la locura, lo opuesto al bien es el mal, lo opuesto a la santidad es el pecado. La santidad divina, lo opuesto a esa santidad divina es el pecado. ¿Qué es la transgresión? Cruzar los límites. ¿Qué es el pecado? No dar en el blanco, no conformarse a la imagen de Dios. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad básicamente es algo torcido. Es algo torcido, la condición de no ser recto en relación con la ley de Dios. Torcemos el mandamiento. Cada uno de nosotros, frente al espejo de la ley de Dios, tiene algo torcido. El que verdaderamente se arrepiente sabe esto. ¿O no es así, mis hermanos? Cada uno de nosotros, cuando confesamos nuestro pecado, eso es lo que somos en realidad. Cuando estamos solos en el cuarto, exponiendo nuestro corazón a Dios, ese es el que verdaderamente somos. El que verdaderamente se arrepiente, conoce su pecado. No solamente es quebrantado sabiendo que ha cruzado todos los límites que Dios ha puesto, es agobiado por saberse incapaz de cumplir perfectamente la ley de Dios, que no alcanza la gloria de Dios, pero viene a Cristo sin hipocresías, sin caretas, sin pretensiones, con un corazón sincero, sabiendo y confesando todo lo que conoce de sí mismo y aún clamando por aquellos pecados que le son ocultos. Bienaventurado, dice el versículo 2, aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Al arrepentimiento verdadero se le añade este ingrediente, una confesión verdadera, no hipócrita, no engañosa, no pretenciosa, sino que viene delante de Dios así como es. La idea básica entonces es torcedura, torcedura. En el 3:23 tenemos entonces la confesión del salmista y dice el 32, 2 y 3. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero escucha el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ve el 5, entonces la confesión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora viene al Señor, confiesa su pecado, no esconde nada, viene abiertamente y el Señor lo perdona. Él dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Si tú vienes al Señor en arrepentimiento, si confiesas tu pecado sin hipocresía, si vienes a Cristo por fe, Él te perdona. Hoy es el día en que Él puede ser hallado todavía.
Veamos entonces tres maneras en las que el Señor perdona el pecado de aquellos que vienen a Él confesando su pecado. Él dice, la transgresión ha sido perdonada, el pecado ha sido cubierto y no hay culpa de la iniquidad. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es Dios buscando sus ovejas perdidas y encontrándolas. Pero ¿cómo las encuentra? Primero las quebranta. Dice que su mano se agravó sobre él. Entonces aquello que le daba gozo ahora se volvía en un sequedal, en un desierto. Es así entonces que este salmista es traído a Dios a confesar sus pecados. Amados hermanos, ustedes que han confiado en Cristo, escuchen esto y sus almas van a descansar. Si sus almas están agobiadas por su incapacidad, por su pecado, escuchen esto. Esto es para ti que has venido a Cristo y has confiado y has puesto tu fe en Él. Escucha, así como hay infinidad de adjetivos calificativos para describir el pecado, las escrituras no se quedan cortas en hablarnos y describir a la misericordia de Dios y cómo es que Dios nos perdona. Dios nos ha mostrado su gracia, Dios nos ha mostrado su misericordia, su paciencia, su benevolencia, su bondad, su amor, su justicia que nos es dada por la fe en Cristo, su perdón, su generosidad, su paz. Todo esto son sinónimos de aquello que nos da en Cristo. Aunque el pecado de nosotros es descrito de una manera grotesca y cruel y abiertamente y nos dice qué somos, también te ofrece lo que puede ser en Cristo. Él es refugio, Él es escudo, Él es padre, amigo, hermano, Él es pastor, Él es el pariente cercano que redime. Es el ángel del Señor que protege a su pueblo bajo sus alas como la gallina cuida a los polluelos. Y todos estos son imágenes de un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Por un lado tenemos un Dios que amenaza y advierte y al mismo tiempo ese mismo Dios te ofrece todo esto en Cristo. Todo eso lo encontramos en Cristo. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. ¿Cuál es el camino? La confesión verdadera, un corazón sensible al pecado, la conciencia de aquel que conoce y puede ver que su pecado es tan grande que merece el infierno, pero encuentra en Cristo un Salvador tan grande que no tiene dudas que le va a dar el cielo. Salmo 32:5, mi pecado te declaré. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Proverbios 28:13. ¿Cuál es? Como dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos pues a nuestro segundo punto. Vimos tres descripciones o tres definiciones de nuestra desobediencia. Veamos tres cosas que hace Dios con nosotros cuando confesamos nuestro pecado. Y la Biblia habla de un hombre feliz, un hombre bienaventurado que tiene todo junto, no tiene nada descompuesto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Cuál es la marca entonces de un verdadero arrepentimiento? Una persona que viene al Señor, ora, habla con Dios, descubre su corazón. ¿Cuál es la marca de un verdadero arrepentimiento? Dice el Salmo 32:6. Por eso, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado, orará. Ciertamente, la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y aquí vemos juicio. Las muchas aguas nos hablan de juicio, un lenguaje de juicio.
El mundo antiguo pereció por el juicio de Dios. Dios lo destruyó con agua. Pero el que ha sido quebrantado por su pecado, se arrepiente y lo confiesa y pone su fe en Cristo para el juicio que merecía o que le tocaba enfrentar, ya cayó sobre otro. ¿Qué significa entonces que nuestra transgresión ha sido perdonada? Mis hermanos, así como el pecado tiene muchos adjetivos, también el perdón se traduce de muchas maneras. Dios nos conoce, sabe, Él sabe que somos débiles. Y como un Padre amoroso nos explica de muchas maneras para que no tengas dudas de que te ha perdonado. Si nomás nos dijera una sola vez que me ha perdonado, no sería suficiente. Necesito que muchas veces me diga, te he limpiado, lo he quitado, me lo llevé, lo enterré, lo alejé de ti, lo desaparecí, no me acuerdo más de él. Necesito que me diga muchas veces, de muchas maneras, que mi pecado no está allí, porque necesito tener la seguridad de que me ha perdonado, porque mi pecado es tan grande que necesito una explicación así. El, el, el ser perdonado significa que nos quitó algo, levantó algo que nos aplastaba, lo removió. ¿Se recuerdan ustedes al peregrino llegando a la cruz del Calvario? Cómo su carga cae y va y cae hasta una sepultura, un hoyo, a un sepulcro, y jamás volvió a ver su carga. Aquella carga que lo aplastaba y crecía entre más leía el libro sagrado. Juan el Bautista dio testimonio de Cristo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso es que somos perdonados. El perdón tiene la idea de que nos ha quitado un gran peso de encima. Pero el pecado que quitó de su pueblo no lo desapareció como arte de magia. El pecado que quitó de encima de su pueblo, el pecado que aplastaba al pecador, lo cargó sobre otro. Otro fue el que lo cargó, y a otro fue al que aplastó, y a otro fue al que mató. Mi pecado no fue quitado nomás porque sí, hubo otro que pagó por él. Fue a otro al que hundió en la tumba. Pero gloria a Dios, este se levantó con poder. El pecado es quitado de aquellos que creen, pero fue puesto sobre el Cordero de Dios. Ese es el gran cambio. Él toma el pecado de su pueblo y les ofrece su justicia perfecta por la fe. La segunda descripción que hace el Señor de qué hace con el pecado aquellos que lo confiesan dice: bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Y esta es una doble acción. Es quitar y es cubrir. ¿Se recuerdan cuál fue la primera reacción de Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Cuál fue la primera reacción de Pedro después de que negó al Señor? Apártate de mí. Pero el Señor le dice estas palabras a Pedro: no temas. Y en esas palabras a Pedro nos habla a todos nosotros. ¿Sabes tu pecado? ¿Conoces que lo has ofendido? No te escondas. Escucha sus palabras, confiesa tu pecado, no tengas temor. Ven, ven a Cristo. Esta doble acción de quitar y cubrir está mejor explicada en Zacarías 3, 1 al 4. El sumo sacerdote Josué está allí delante del ángel del Señor y Satanás está a su lado acusándolo. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dos veces. En la acusación que Satanás hace al escogido del Señor, pierde, porque ahí el Señor le asegura dos veces
yo soy el que te rescaté. Y dice así, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, somos tizones arrebatados del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Ese es el sumo sacerdote. Mis hermanos, es el que nos representaba delante de Dios y sus vestiduras eran viles. Y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quita esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Esto es el gran cambio. Él toma mi pecado y me da su justicia perfecta para cubrir mi desnudez. Es la imputación. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es el refugio del creyente. Él es guardado de la angustia. El 32:7. Después de que su transgresión, su pecado es perdonado, su transgresión es perdonada y su pecado es cubierto, el salmista puede clamar, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y luego con cánticos de liberación me rodearás. Por un lado, la angustia de saberse pecador y por otro lado, el gozo de saberse perdonado. Guardar, rodear, cuidar, sostener, mis amados hermanos, es la ternura con la que nos habla nuestro Señor. Busca dar descanso a nuestras almas. Y nos lo dice de muchas maneras, con muchas palabras. ¿Cómo se sostendrá el mundo sin Cristo? ¿Cómo caminan sin Cristo? Nosotros sabemos, porque allá anduvimos en otro tiempo. Y caminan tropezándose y cayéndose y golpeándose y sufren. Pero no vienen a Cristo porque aman su pecado. Tratan de sostenerse inventando mil juegos religiosos. Tratan de encontrar en sus amistades y en sus juegos y en sus diversiones aquello que al final probará ser inútil, porque tarde o temprano se darán cuenta que no funciona. Siguen solos y siguen cargando con su culpa. Y solo en Cristo nosotros podemos proclamar, hay perdón, refugio, libertad verdadera. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Cantamos y decimos, oh dulce comunión, la que gozo ya en presencia de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar y siendo objeto de su grande amor. Meditar en esto constantemente, que el Señor no nos culpa de iniquidad, nos lleva a la adoración. Alguien dijo por allí, la verdadera teología o la teología bíblica te lleva a adorar, no a argumentar y a pelear. Perdonar, cubrir, no culpar al hombre de su pecado. Todo esto es posible porque el Hijo amado de Dios cargó sobre sí la maldición que pesaba sobre nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, de aquel mandamiento que me acusa constantemente, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El título de este salmo es Masquil, el salmo de David, Masquil, Riva. No se sabe con exactitud qué significa la palabra masquil. Yo me voy a ir con la mayoría de los teólogos que leo. Casi todos ellos están de acuerdo que significa instruir. Mis hermanos, David escribe este Salmo 32 para que tú sepas cómo arrepentirte, para que sepas cómo confesar tu pecado. Nos instruye Dios a través de este salmo cómo venir correctamente y cuál es la confesión verdadera. Dios quiso que nosotros aprendiéramos de la experiencia de David, lo que es un arrepentimiento verdadero y cómo confesar nuestros pecados. David es profeta, nos habla de parte de Dios. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están sobre su pueblo para bendición, aun cuando su mano se agrava sobre nosotros. Podemos decir, esa mano que me prensa, que me agobia, es la mano de un Padre amoroso. Me está haciendo que lo busque en arrepentimiento, que lo busque confesando mi pecado, para que no sea yo condenado por el mundo. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre sus justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que practican, que viven en el pecado, que no tienen este conflicto en su corazón. Vamos por último entonces la maldición del pecado. Vimos la descripción del pecado: transgresión, iniquidad, engaño, pecado. Vimos la redención del pecado, dice perdón cubierto y no culpa de iniquidad. Vemos entonces un llamado en la última parte, la maldición del pecado, en los versículos 9, 10 y 11. Un llamado: no sean como los caballos o como la mula, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Leímos en el versículo 6 que los santos orarán en el tiempo en que pueda ser hallado. Pero para ti, que sigues sin entendimiento, que sigues como un animal sin sabiduría, escúchame, tienes que saber esto. Hay un día en el que quizás lo busques y ya no lo vas a poder encontrar. No pienses adentro de tu corazón, no pienses por favor adentro de tu corazón, después lo voy a hacer. Yo sé que es verdad, pero me voy a esperar un poco más. Eso es presumir que tienes el control de tu vida y que tienes el control del tiempo. Te tengo malas noticias, no es así. Nadie planea morirse el domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde. Nadie. Que Dios quiera te conceda que así como los caballos que los sujetan y los traen, así haga contigo el Señor antes que sea demasiado tarde. Un llamado: no hagas duro tu corazón, escucha, entiende y ven a Cristo. Una advertencia, dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío. Escucha Isaías 55, del 1 al 6, escucha allí a nuestro Señor llamando. Esta profecía o esta voz es la que escuchamos a Cristo, en Cristo, llamando hacia los pecadores. Y dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren, coman, vengan, compren sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien, y se deleitará tu alma con grosura. Inclina tu oído, vengan a mí, oye, y vivirá tu alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Por último, busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. La palabra, mis hermanos, es como un martillo que quebranta la roca. Si tu corazón es como la roca, te ruego, escucha su voz. Y hoy la has escuchado una vez más. Hoy es el día en que Él puede ser hallado. Si oyes su voz, no hagas más duro tu corazón. Ven, ven a Cristo. Ven a Cristo.
No tardes. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre eterno, otra vez, Señor, nos expusimos a tu palabra y escuchamos promesas hermosísimas, que tú perdonarás, que tú cubrirás, que tú no nos culparás, quitarás la culpa de aquello que nosotros sabemos perfectamente que hemos traspasado, que no damos la medida y que hemos torcido tus mandamientos. Sabemos perfectamente, Señor, de nuestra culpa, pero qué glorioso escuchar de tus labios, de tu boca, Padre eterno, que hay perdón, que hay misericordia, que hay gozo, que hay felicidad para aquel que encuentra el perdón en ti. Ayúdanos pues a tener un corazón, Padre, que se duela correctamente, que se arrepienta correctamente, que confiesa correctamente y que encuentra en ti las promesas correctamente. Ayúdanos pues solamente, Padre, en este día a confesarlo y así, Padre, que se convierta en algo constante en nuestra vida, que podamos seguir arrepintiéndonos de nuestro pecado como vamos avanzando nuestro camino a la eternidad, que podamos seguir confesando nuestro pecado, Padre, ahora en la tarde y mañana y otro día más, y cada día venir humillados a ti, y al mismo tiempo, Señor, levantarnos gozosos de encontrar que tú prometes perdón a aquel que viene y se acerca a ti humillado, conociendo su indignación. Padre eterno, entonces te rogamos por este día. Padre, ve que somos incapaces nosotros. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que tiene que llevar esta palabra de la cabeza al corazón. Es tu Espíritu Santo el que tiene que quebrantar los corazones de los que aquí están, que todavía no han venido a ti. Es tu Espíritu Santo el que sostendrá y guiará aquellos corazones que se han hecho sensibles a tu palabra y que han encontrado la paz en Cristo Jesús. Rogamos pues, Padre, que así como celebramos tu cena, otra vez podamos confiar las promesas del nuevo pacto, que no nos dejarás, que tus palabras estarán grabadas en nuestros corazones, que tu Espíritu nos dará las fuerzas para caminar en tus caminos, que nos castigarás, Señor, si es necesario, pero no quitarás tu misericordia de nosotros, que somos tuyos, Padre, que somos tu pueblo, que tú eres nuestro Dios desde ahora y hasta la eternidad. Amén.